¿Pueden poner su video ahora? Déjame ver, están en A ver, lista. Déjame ver acá. Ahora sí. Listo. súper. Ok. No, mi amor, quédate ahí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides eh, a toda la gente que se está incorporando a esta masterclass de arte sonoro, primera de ojalá de muchas más que vamos a hacer. Yo soy Esteban Howell, dirijo DJ Lab aquí en Costa Rica. Sé que tenemos gente más allegada a Ars Sonorus también en nuestra audiencia hoy, entonces un placer que estén acá. Vamos a dar como siempre, unos minutitos para que se terminen de conectar las personas que están registradas en esta sesión, que son bastantes. Y mientras tanto, em, pues pueden traerse un vasito con agua. También les recomiendo que como va a haber unas experiencias de escucha, les recomiendo que tengan audífonos a la mano. Puede ser los audífonos del teléfono, como pueden ser los audífonos de llamadas de estudio, bueno, audífonos de todo tipo, para que puedan apreciar algunas de las experiencias sonoras que van a presentarnos tanto Jorge como Amarilis. Em, Así que unos minutitos más, un par de minutos, ¿qué les parece? Ah, bueno, y no está de más. ¿Qué les parece si nos confirman que todo el mundo escucha bien a través del chat? Ahí nos ponen un mensajito que dicen, sí, escuchamos bien. Y, ajá, gracias, Micael. Excelente. Gracias, Amaru. Y también nos parecía un dato interesante que nos contaran, así también como un mensajito en el chat, de dónde nos escuchan, a dónde están, en qué ciudad del mundo, en qué ciudad de, tal vez están en Latinoamérica. No sé si hay alguien más que no esté en Latinoamérica. Cuéntenos un poquito como para saber, para ahí tener una lectura del grupo, desde dónde nos están escuchando. Costa Rica. Desde Arauca, desde Ciudad de México, Sincan. Qué, qué placer. Ah, Venezuela, Bogotá, Cataluña, wow. Bueno, Amaro es chilena, pero está en Cataluña. Ok, qué hora será en Cataluña? Deben ser las 9 de la noche. Sí, claro, también. Ah, bien. Ahora hay que tener como una especie de horario global, ¿no? Con todas estas experiencias en línea, uno está como con la cabeza en las horas de las demás personas que no viven en en la misma franja horaria. Desde Lima, qué éxito. Chile, buenísimo. Bueno, vamos a grabar la sesión y si todo sale bien, la publicaremos después en el canal de YouTube de DJ Lab. Em, y también muy pronto voy a activar la opción para poderla transmitir por Facebook Live. Bueno, yo creo que ya podemos ir iniciando. Así que voy a presentarme de nuevo. Yo soy Esteban Howell, dirijo DJ Lab en Costa Rica. Es una escuela de DJs y de producción musical, pero que a través de los años también ha ido incursionando en otro tipo de contenidos, de información, de experiencias. Y, y bueno, como les digo, hay dos ramas principales que son las que continuamente estamos ofreciendo. Pero hemos tenido invitados a través del tiempo de diferentes disciplinas. En este caso tenemos de invitada e invitado y a otro invitado también, o tal vez en primera instancia a Daniel Solís, que es un estudiante de DJ Lab, así nos conocimos, después ha sido un gran colaborador de nosotros, además es arquitecto, con una tesis en la exploración del impacto sonoro en la vida de la ciudad, y que gracias a Daniel conocí a estos dos otros invitados e invitada, Amarilis y Jorge, quienes son las cabezas de Ars Sonorus, una escuela muy particular en Latinoamérica
con una principal base en el tema del arte sonoro. Así que también otra cosa es que en algún momento en el chat voy a poner el link de Ars Sonorus para quienes no conocen su escuela y el link de DJ Lab también por si no lo tienen por ahí, para que puedan explorar un poquito más sobre los contenidos que tanto DJ Lab como Ars Sonorus están ofreciendo actualmente, que son en línea y que son súper interesantes y que abarcan un riquísimo espectro de temas en relación al arte y a la creación a través de sonidos. Así que sin más, quiero presentar a Marilis. Ella es una de las directoras. Bueno, el director es Jorge. Amarilis, La eh, coordinadora. ahora, gracias. Con Amarilis, con Jorge y con Daniel vamos a tener entonces este espacio en el cual ustedes también pueden hacer todas las preguntas que quieran. Y para eso tenemos el botoncito de Q&A, de QA, que lo van a encontrar en el panel de Zoom. Si quieren pueden utilizarlo por ahí. En algún momento también pueden hacer una pregunta en vivo. Nos encantaría poder escucharles y verles. Así que ya saben, vamos a hacer unas cuantas pausas durante toda la exposición para ver si hay preguntas y podemos también compartir eh, y conocer más sobre ustedes. Así que les dejo con Daniel, con Amarilis y con Jorge. Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé dónde estarán. Creo que hay gente de todos los países, entonces, no, mucho gusto, qué bueno que se conectó tantas personas de tantos países. Yo voy a hablar específicamente de mi experiencia en este campo, de lo que es el arte sonoro, para que después Jorge y Amarilis ya puedan expandir un poco más. Entonces, para contarles un poco de mi experiencia personal, eh, bueno, yo he sido estudiante del DigiLab, también de Ars Sonorus. Inicialmente yo me introduzco a este mundo desde la música y la arquitectura, que es la carrera que llevé, y de alguna manera uní estos dos campos en lo que fue mi tesis de arquitectura para poder explorar y también a futuro, o ahora en este momento haciendo proyectos ya profesionales relacionados a lo que es el arte sonoro. Voy a compartir la pantalla. ¿Se puede ver bien la pantalla ahí? Sí. Perfecto. Bueno, sí, en este caso yo quiero hablar de lo que es mi experiencia personal, de cómo yo apliqué lo que yo aprendí en estos cursos de Ars Sonorus, de todo lo que es el arte sonoro, de que, bueno, es un campo multidisciplinario que abarca un montón de áreas diferentes, la música, el teatro, la poesía, el cine, la arquitectura, en mi caso específicamente, y cómo yo apliqué esto a un proyecto personal, que es específicamente mi proyecto de tesis que presenté este año, que es entender el espacio sonoro desde la arquitectura. Y bueno, el arte sonoro es un campo, como mencioné, muy amplio, que entre esas disciplinas se encuentra lo que es el paisaje sonoro, que es entender o sea, todos los sonidos del ambiente y cómo se relacionan entre sí y la experiencia eh, perceptual y sensorial que tienen los seres humanos con el sentido. Entender todos los sonidos, tanto positivos, negativos del ambiente y cómo interactuamos con eso. Y eso es algo que abarca pues, muchas áreas, todo lo que es el espacio. Y pues yo apliqué eso a mi proyecto de arquitectura. Bueno, hablando también un poco de lo que es como el arte sonoro, que es algo multidisciplinario, es algo que abarca casi que todos los campos se puede aplicar a casi todos los campos de lo que es o sea, la vida en general, o sea, todo lo que es la economía, la movilidad urbana, cómo nos movemos, el salud, bienestar, la ecología, o sea, poder entender cómo los sonidos tienen una influencia en diferentes aspectos de la vida humana y poder entender cómo eso tiene un impacto y cómo nos podemos relacionar con eso. Eso es lo que yo estuve aplicando en la tesis y pues que está muy relacionado con todo lo que es el arte sonoro, que ve todos estos campos desde diferentes ámbitos.
Entonces voy a explicar un poco estos casos como para poder tener un poco de contexto. Por ejemplo, se puede entender el sonido desde lo que es la salud y bienestar, como el sonido nos afecta nuestra forma de ser, tanto física como psicológica, como tiene impactos, también en lo que es la economía, cómo el sonido puede tener un impacto positivo o negativo dependiendo de cómo se trate. Aquí hay un par de ejemplos, por ejemplo, como está aquí, que es el órgano de mar en SADAR, que es un proyecto bastante conocido, que hicieron como una escultura sonora que de alguna manera ayudó a atraer el turismo. Entonces lo que quiero es como enseñar un par de ejemplos de cómo el sonido se puede aplicar a diferentes áreas y cómo eso también está relacionado con el arte. También en la movilidad urbana, cómo nos movemos y cómo el sonido tiene una influencia. Los pasos peatonales o aplicaciones que ayuden a mover a la gente no vidente en el espacio, etcétera. Igual en política, por ejemplo, lo que son las marchas, ahí que hay algunos participantes de Chile, todas las famosas marchas de las cacerolas, como los sonidos de estas cacerolas se volvió todo un movimiento social, o ahora que estamos viendo en estos tiempos de cuarentena, cómo por medio de la música, canciones, la gente se ha logrado conectar. Entonces, entender las implicaciones que tiene el sonido en diferentes áreas y también no solo las implicaciones que tienen los seres humanos, sino también en el resto de las especies, cómo el impacto del ruido en la ciudad, cómo afecta a otras especies, tanto marinas como los barcos, afectan a las especies, a los peces, a los delfines, etcétera. Y bueno, entonces entender que no solo se trata también de los seres humanos, sino de todas las especies en sí, y que pues todos tenemos un impacto y tienen una influencia en el ambiente sonoro y pues cómo nos afecta. Y bueno, parte de este proyecto de tesis, también para los cursos de arte sonoro me dieron las herramientas para poder aplicarlas al proyecto. Y parte de esto hice un taller participativo donde hice diferentes ejercicios, caminatas sonoras para poder entender cómo son los sonidos de la ciudad, etcétera. Les voy a enseñar un pequeño video de lo que fue el resultado de eso y lo que trabajé con Ars Sonoros. No sé si lo pueden escuchar bien. Creo que me dicen que no se escucha. Voy a ver si vuelvo a compartir la pantalla. Dale compartir de nuevo poniéndole el check donde dice compartir sonido de computadora. Está correcto. A ver. Listo. Ahora les explico. Los pies míos, lo que sea, respiración, todo lo que se cuenta. Exacto. De una vuelta. Ay.
Bueno, eso fue el trabajo que hice para uno de los cursos de artes sonoros, que era el paisaje sonoro, que lo apliqué a lo que era la tesis, y la idea era poder hacer una serie de ejercicios para poder entender cómo es el entorno urbano en el que vivimos y poder entender todo esto que mencionaba anteriormente, de cómo el sonido tiene influencias en diferentes aspectos y pues cómo se da eso, o sea, qué impacto tiene. Entonces fue una serie de ejercicios que me ayudaron como un análisis para posteriormente crear para mi proyecto de tesis una serie de estrategias que respondieran a todo este análisis que hice, que incluyó parte de eso, entre otras cosas. Hubo mediciones de ruido, diferentes mapeos, etcétera. Y esto que pueden ver aquí, esta imagen, fueron las aplicaciones y estrategias que apliqué a lo que es bueno, esa área que pueden ver en el video, que es en el centro de San José, en Costa Rica, y son diferentes aplicaciones que responden a diferentes problemas. Por ejemplo, algunas que son para bloquear el ruido negativo de la ciudad, hay otras que son como cápsulas sonoras, entonces se pueden escuchar paisajes sonoros, música, también enmascarar con sonidos de agua, etcétera. Entonces la idea era generar una serie de estrategias que se pudieran aplicar para poder acentuar y también mejorar los sonidos del espacio y también poder reducir los sonidos negativos. Este es un pequeño ejemplo, esta es el área que pueden ver en el video. Así es como se escucha actualmente. Y aquí están esas estrategias que vieron anteriormente, cómo se vería ya aplicado en el espacio y cómo mejoraría el sonido. Más Son las 12 mediodía. igual esta es otra área. Se le hizo una serie de aplicaciones para poder mejorar ese entorno sonoro. Ruta periférica N2 presenta 5 minutos de atraso. Y la idea era poder aplicar sonidos, cómo puede ayudar hasta la movilidad urbana, entonces que haya sonidos que pueden anunciar cuando vienen buses, la hora que llegan, también que haya parlantes que pongan música, que haya paisajes sonoros, de bosques, etcétera, para que sea más atractivo. O sea, una serie de estrategias que ayudan a mejorar el entorno sonoro de la ciudad. Entonces, esa fue la idea de mi proyecto de tesis, que era poder ver cómo el sonido pues, tiene influencia y pues todo esto está relacionado con lo que es el arte sonoro, que como mencioné es un campo bastante expandido que abarca muchísimas áreas. En este caso, así fue como lo apliqué al entorno urbano. Y bueno, actualmente estoy trabajando en varios proyectos para poder aplicar este tipo de estrategias ya en diferentes ciudades y en espacios urbanos, parques, etc. Entonces, eso fue
que quería compartir con ustedes y que ahora Jorge y Amarilis les pueda contar un poco más de ya lo que es arte sonoro en todos sus campos y áreas. Entonces, los dejo con ellos. ¿Estamos listos por aquí, Esteban? Sí, están ustedes listos, lista y listo. Y siempre recordarle a la gente que pueden hacer preguntas en la sección de Q&A. Que ojalá podamos al final tener una conversación de todas las dudas y todas las inquietudes o todos los comentarios que tengan ustedes sobre los temas que están hablando ahorita Daniel y van a hablar próximamente Amarilis y Jorge. Bueno, doy comienzo a la parte de Arsonorus que le corresponde en esta invitación tan amable que nos ha hecho DJ Lab y en especial Esteban Howard para compartir con ustedes desde Costa Rica y todos los que se han sumado de toda Hispanoamérica para escucharnos con la curiosidad y los oídos atentos a todo esto. Bien, mi nombre es Amarilis Quintero, como ya pues Esteban lo mencionó. Soy la coordinadora de Arsonorus y lo que voy a hacer es marcar un poco pues el trabajo de Arsonorus que ha venido desarrollando en todos estos años y cómo es un poquito la estructura, cuáles son los objetivos más importantes que tiene Arsonorus en toda esta diseminación del tema del arte sonoro. Nosotros venimos desarrollando esto desde el año 98, desde la radio, Jorge Gómez desde la radio, con su programa Oíres Ver, y después, pues, toda esa incidencia que tuvo en la radio, pues, se extendió a la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas, Venezuela. Durante 10 años se creó, en esos 10 años se creó la materia de arte sonoro, que abarcaba pues el desarrollo para los artistas plásticos, una vinculación desde la pintura, la escultura, los medios mixtos y todas las especialidades se fueran vinculando al sonido como elemento de creación en las áreas de las artes plásticas. Yo también voy a compartir una pantalla porque creo que es el mejor método para poder un poco sintetizar pues esa labor. Nosotros ahora estamos en Colombia hace 5 años y Arsonorus se convirtió a partir de toda la experiencia ya desde el año 98, más 10 años en la parte pedagógica con el sonido, pues se convirtió en un centro educativo, divulgativo y de investigación online. Hace 5 años pues estamos haciendo esta labor para todo Hispanoamérica. Sabemos que es una labor también importante porque son contados con muy pocos los lugares donde realmente todavía este tema tiene incidencia y desarrollo. Sabemos que existe en Hispanoamérica, pero aún no son suficientes. Sobre todo, la idea es expandir pues el desarrollo de todas estas creaciones con el sonido desde diferentes, como bien Daniel pues sacó todo desde diferentes disciplinas. Voy a hacer una extensión del trabajo de Daniel incorporando pues todo el panorama, la estructura que tenemos con respecto a esto. Entonces, si me permiten, pues les voy a compartir una pantalla un poquito a modo de esquema de que puedan reconocer y comprender nuestra labor. Que si la logran ver aquí. Ya no me la deja. Voy un momentico acá para hacer un... Creo que ahora puedo hacerlo. No. Pensaba ponerle pantalla completa, pero creo que no me lo está permitiendo ahorita. Bueno, desde acá empiezo qué es Arsonorus. Hemos dividido pues nuestra estructura de trabajo. ¿La logran ver por acá? ¿Todos? ¿Sí? Ok, hemos dividido nuestro trabajo, como viene desde diferentes disciplinas y desde diferentes gestiones,
pues en el área de formación, que sería lo que abarca los cursos, diplomados y asesorías. Tenemos un área de investigación que son publicaciones a nivel de libros y a nivel de artículos en el blog Arte Resonante, que tienen que ver con tanto las artes visuales como las artes sonoras. Tendríamos un espacio de gestión cultural o divulgación artística, que eso es la divulgación de los temas que tienen que ver con las creaciones sonoras desde las diferentes tipologías a través de la creación de eventos. En Caracas, Venezuela, tuvimos la experiencia de la creación de 3 eventos iberoamericanos de arte sonoro presencial. Pues toda esta experiencia la trajimos ya al área de eventos virtuales, donde también hemos realizado en estos 5 años 3 eventos. Un seminario de paisaje sonoro y 2 congresos internacionales de arte sonoro con una serie de invitados internacionales de gran relevancia, investigadores y creadores. Y tenemos el área de la radio, que está conformado por 2 programas radiofónicos, Oíres Ver y El Arte y las Artes, que se transmiten semanalmente en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad Jorge Tadeo Lozano aquí en Bogotá, Colombia. ¿Qué es lo que exactamente nos interesa mostrarles o compartir con ustedes? Pues que el objetivo de Ars Sonorus hay 3 objetivos fundamentales. La educación de la escucha. En realidad nosotros sabemos que en ningún momento de nuestra formación desde niño nos educan para escuchar. Recuerden que el sesgo visual o el peso de lo visual es prácticamente lo más importante. Por lo tanto, esa educación de la escucha consideramos que para las creaciones sonoras, o como bien decía Daniel, pues para la vida, para las experiencias de todo tipo, pues es sumamente importante. Es bueno establecer la diferencia entre oír y escuchar. Oír es un aspecto biológico, oímos todos, siempre y cuando pues nuestro aparato auditivo esté en condiciones físicamente normales, pero escuchar requiere de una atención muy especial y para eso pues en la educación de la escucha nosotros pues hemos tomado de referencia las metodologías del músico y pedagogo canadiense Murray Schafer bajo esas formas o ejercicios que pueden hacer de la escucha un elemento importante con suficiente atención tanto para la vida como para las creaciones con el sonido. Otro aspecto importante de Ars Sonorus o un interés importante son las creaciones sonoras desde múltiples disciplinas. Creaciones sonoras en las artes, inter, multi y transdisciplinares. Me refiero a esto que no solo son los artistas que van a trabajar con el sonido, como refuerzo también la idea de Daniel con su proyecto, que está la antropología, está la sociología, está la psicología, está la biología, o sea, las ciencias, también se incorporan en estos tiempos donde todas las disciplinas convergen, donde ya no hay fronteras, donde no hay división entre ellas, para trabajar con el sonido y generar proyectos de investigación, proyectos de transformación del entorno. Entonces, por eso nosotros apostamos por el desarrollo y la formación e investigación en artes inter, multi y transdisciplinares. Todas las personas interesadas en generar proyectos donde incorpore el sonido, pues el espacio de Ars Sonorus es precisamente para que se pueda desarrollar y formar esos proyectos. Dentro de la educación de la escucha, compartimos con ustedes los procesos de formación que serían Escuchar para Crear, que es un curso, pero desde ello enmarcamos todo lo que corresponde a un grupo de contenidos que están en los cursos, diplomados, en publicaciones y en los eventos que nosotros hemos desarrollado, como el seminario de paisaje sonoro, que serían pues el paisaje sonoro en sí, que en este caso compete a creadores, a grabaciones de campo, metodologías, procesos para escuchar, para que puedan crear obras, componer con el paisaje sonoro. Tendríamos la ecología acústica, que Daniel lo mencionó y lo ejemplificó con su excelente proyecto de tesis,
la preocupación por los entornos, el sonido, cómo afecta el entorno y las transformaciones de las que nosotros podemos ser capaces en lo ecológico, no desde lo visual, no desde lo científico, sino también desde lo sonoro. También proponemos, tenemos estos cursos de caminatas sonoras como producciones de cruces. Aquí compete un poco también esa interdisciplina desde lo corporal, desde lo visual y desde lo auditivo. Cómo pues el estudiante puede disfrutar y empezar a hacer combinaciones o tener conciencia de los entornos sonoros a partir de la caminata como acto de resistencia, como acto político, como un acto para disfrutar, para meditar. Entonces, esos cursos de caminatas sonoras como producciones de cruces son importantes también y enmarcan todo lo que es la educación de la escucha. Tendríamos las creaciones sonoras per se a partir del arte sonoro, también como un género que define todas estas tipologías que ustedes están observando en las diapositivas. Tendríamos instalación sonora, escultura sonora, intervención sonora, donde ya el factor arquitectónico pues juega un papel importante y el espacio, lutería experimental, que en este caso son las hibridaciones de instrumentos creados para generar nuevas sonoridades, tanto desde el área musical como desde el área plástica, la poesía sonora que enmarca el trabajo con la voz, todas las experimentaciones que son posibles con el aparato fonador, que no necesariamente tiene que ser canto o no necesariamente tiene que ser música, sino todos los sonidos que generan nuestro aparato fonador y nuestro cuerpo. Cómo podemos crear obras de arte sonoro con ellas, ¿no? Ahí también ofrecemos pues los cursos, los diplomados, publicaciones y los eventos de arte sonoro que vamos a seguir produciendo a partir del próximo año. Tendríamos otro espacio dedicado al arte radiofónico. Ahí incluiríamos todo lo que contiene las creaciones de radioarte, el artista que trabaja con la radio, el documental sonoro que está dirigido más al área de la comunicación, pero también tiene elementos estéticos de componer con el sonido, con unas metodologías y formas de hacer, y las creaciones de podcast, que también está vinculado al área de la comunicación, pero con metodologías creativas con el sonido. Aquí tenemos, por supuesto, los cursos enfocados a estos tres puntos que menciono acá y los dos programas radiofónicos que les comenté anteriormente. También la vinculación de las artes visuales y sonoras. Tendríamos los procesos intermediales o las artes intermedias. Todo esto corresponde a lo que es el sonido en el arte contemporáneo. Es una manera muy amplia, una manera muy desarrollada, con una oxigenación también extraordinaria en las artes visuales, porque sabemos que muchas cosas ya son repeticiones de lo mismo, y esto pues le da un carácter de novedad, un carácter de originalidad y de frescura a oxigenar un poco todo el trabajo de las artes visuales. Ahí tenemos los cursos de imagen y sonido en convergencias creativas, la acción sonora, oír cine, que es un curso muy interesante porque está vinculado a la sensibilidad sonora en el cine, y las artes intermediales que van desde el teatro, la danza, la videodanza, el cine expandido y todo lo que comprende todas esas hibridaciones. Ahí ofrecemos pues los cursos y diplomados. Bien, un poco esta es la estructura. Voy a ser muy concisa, muy sintética para poder darle la palabra a Jorge, que va a hablar del tema que compete hoy, lo contemporáneo en el arte sonoro, pero enmarcar pues toda la diversidad de posibilidades que da el sonido desde el punto de vista de creación, desde la investigación, incluso de la conservación del sonido como patrimonio, porque la memoria no solo es visual, la memoria también es sonora. Entonces, en función de eso, si quieren ampliar un poco más, pues ya Esteban muy amablemente les envió por el chat el link, pero aquí tenemos pues nuestra página artsonoros.org,
con nuestro lema, el arte de crear con sonido, ese maravilloso arte de crear con sonidos, pues los invitamos a que se motiven con todos estos temas y puedan desarrollar proyectos. La idea es que nuestros estudiantes puedan desarrollar proyectos de investigación, creación y transformación de los espacios y entornos en que estamos viviendo, ¿no? Para tener, por lo menos, tener la ilusión o la esperanza de un mundo mucho mejor. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Le voy a dar la palabra a Jorge. De una manera muy sintética he contextualizado esto y pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes, muchas gracias por su conexión. Quiero agradecer aquí a Esteban, tanto a Daniel también, por toda esa buena disposición de haber interconectado no solamente una amistad, sino experiencia. Considero que DJ Lab está haciendo una labor muy importante en Costa Rica. A través de Daniel supimos de la labor de Esteban y su instituto. Y por supuesto, esta relación infiere una palabra que siempre también me ha gustado, al igual que Marshall McLuhan, la interconexión, es decir, la interrelación de saberes y de aprendizajes que son oportunos para nuestra región dentro de un esquema en el cual estamos viviendo particularmente una aceleración y una comprensión quizás como hablaba previamente con Esteban, sin anestesia, de ponernos a trabajar vía online, ¿verdad? De convertirnos, como bien digo, en youtubers y todo este sentido que hay que verlo a veces con humor para no notar que tenemos una ecuación como especie humana muy fuerte en el cual se tiene que dilucidar no solamente nuestro destino como común, ¿verdad? Porque habitamos un planeta que no tiene repuesto y que conlleva que esa ruptura de campos diversos, como muy bien lo enfocó Daniel, como arquitecto y como estudiante, como DJ y ahora como artista sonoro, pues qué mejor ejemplo de Daniel Solís para ejemplificar, valga la redundancia, de esos campos que se han roto tanto en la ciencia como en el arte, ¿no? Eso, diríamos, es el aspecto entre, trans, a través y multidisciplinario. Es decir, el arte sonoro es estos tres factores y quienes lo comprendemos como músicos, porque vitalmente soy músico, soy filósofo, investigador, llegó un momento en el cual la vida me puso en una ecuación de cuestionar todo lo que estaba realizando como músico académico y también como hombre de radio cultural, cuando muy bien Amarilis pudo describir a vuelo de pájaro una pequeña trayectoria que me apasiona y que se ha sumado y que llega a cristalizarse con todo este proyecto de Ars Sonorus que permite a gente como Daniel y como mucha gente de otros países a comprender, estudiar las teorías, las metodologías y la práctica del arte sonoro. Es decir, hay que entender que todavía el arte sonoro es llamativo inclusive para muchos músicos. De hecho, tenemos muchos estudiantes electroacústicos argentinos que están cursando nuestro diplomado y que algunos de ellos se han sumado a ser profesores en nuestro staff docente. Eso significa que nuestra conexión con DJ Lab viene dada por el esfuerzo, yo diría que la bondad también y la calidez humana de Daniel, de sentar, diríamos, esas interconexiones que van a permitir que Costa Rica, y por supuesto, dado que tenemos este sistema nervioso de las comunicaciones, que es Internet, que es una extensión de nuestro propio sistema nervioso, pues establecer conexiones para quienes se acercan, preguntan, son curiosos,
respecto al género artístico del arte sonoro. O sea, mucha gente dice, bueno, sí, pero es que eso es una reunión de sonidos, ¿qué es eso, no? Para responder, yo creo que Ars Sonorus ha servido por la experiencia ya desde el año 98, no solamente en Venezuela, ahora en Colombia, sino ahora globalmente, a articular, es decir, a vertebrar una experiencia que muy pocos países tienen en el sentido presencial. Es decir, todavía las instituciones tradicionales no han abierto, excepto en México, excepto en Argentina, excepto en Chile y en Venezuela, han abierto sus puertas para que formen parte en el pensum de algunas carreras, y en el caso de Venezuela puedo hablar porque me tocó crear la materia de arte sonoro en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, como muy bien dijo Amarilis, y ahí se formaron los primeros artistas sonoros. Pero ¿de dónde aprendí eso? De México, porque a través de la Bienal de Radio Internacional de México, desde el año 1996 se abrió una convocatoria a través de Alemania para formar a las personas en el tema del género del radioarte. Yo recibo una invitación de parte de la Deutsche Welle de Alemania para estudiar arte radiofónico en dicha bienal, pero es que esa bienal me transformó la vida en el sentido de que ahí estaba no solamente Murray Schafer, el padre del concepto de paisaje sonoro y creador de la disciplina de la ecología acústica, José Iges, Miguel Molina de España, es decir, siendo México un centro nuclear de conocimiento a través de la Bienal, se dieron una serie de talleres, cursos, formaciones en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, en la UNAM, y se diseminó. A mí me tocó de alguna forma ser el portavoz de esas experiencias en Venezuela. Venezuela, por ser un país exógeno, abierto, pudo fructificar ese ímpetu y esa pasión que de alguna manera complementó mi carrera como músico, al darme un campo expandido de que el sonido no era el propietario del campo musical. O sea, comprendí que el sonido no le pertenece a la música. Es decir, que habían otros campos inexplorados, desconocidos, e igualmente en la radio, que iba más allá de la función comercial, funcional, comunicacional de la radio. Es decir, la radio puede producir arte con la materia artística que ella posee, que es el sonido. Todo eso ha confluido en lo que es Ars Sonorus. Ahora, hace 5 años en Bogotá, con una, diríamos, con una cuesta que es empinada para la comprensión, Oír es Ver también ha servido para educar la escucha de un público que poco a poco se va acercando con extrañamiento, con cuestionamiento, a escuchar sonidos de animales en la radio, sonidos de paisajes sonoros, y ese extrañamiento ha producido que indudablemente países como España, que ya tienen 100 años en el tema, ¿verdad? Porque todo esto no es nuevo, esto viene de muy atrás, y el escaso tiempo de esta ponencia no me permitiría a mí sino explayarme en algo que me apasiona y que no quiero agobiarlos a ustedes. Sencillamente lo que quiero es contextualizar este momento de la palabra que se me ha dado tan gentilmente a través de DJ Lab y con Daniel y con Amarilis, compartirlo con todos ustedes. Es decir, hay que entender algo, queridos audionautas. O sea, asistimos, ¿verdad? Y esto ya voy a introducirme en un campo filosófico, porque lo soy. Es decir, estamos asistiendo en nuestro tiempo a una serie de consecuencias psicológicas, tecnológicas, sociales, políticas, de una nueva configuración en el cual la tecnología tenemos que entenderla. O sea, ¿y cómo la podemos entender? Comprendiendo qué es un vestido, qué es un martillo, qué es una radio, qué es un libro. Todos esos artefactos, esas tecnologías, inclusive el lenguaje, es un artefacto, es una tecnología.
y eso afecta a nuestro aparato perceptivo, nuestro sensorium, nuestro sentido común, como lo describían los griegos. La suma de todos nuestros sentidos es el sentido común, es lo que se llama el sensorium. Cuando nosotros nos ponemos una ropa, ¿verdad? Es una extensión de nuestra piel. Cuando nos metemos en un carro es una extensión de nuestros pies. Es la rueda, un martillo es la extensión de nuestro puño. Internet es la extensión del sistema nervioso. La radio es la extensión de la escucha. Estas lentes son la extensión de la vista. Todo lo que vemos, donde nos desarrollamos y cómo hacemos es una segunda naturaleza creada por el ser humano con su inventiva. Cuando en la era primordial, cuando el hombre cavernícola estaba en la selva, ¿verdad? Se guiaba, por supuesto, por la vista, pero también mayoritariamente por el mundo acústico. Antes de ver al depredador que lo podría devorar, lo escuchaba por la hojarasca. Es decir, sintetizo. Cuando nosotros percibimos la realidad, viene dada por una interrelación del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Uno es acústico y otro es visual. La relación que hay entre los dos viene dada por el neocórtex, es decir, ese puente, ese intervalo resonante, como lo llamó Eliot, el escritor inglés, es lo que nos permite a nosotros captar la realidad. Cuando nosotros no comprendemos que vivimos en un mundo de artefactos, que los usamos, pero somos afectados por ese uso que le damos inconsciente, ¿verdad? Pues no nos percatamos que podemos estar pendientes de un teléfono y que gesticulamos cuando hablamos con una persona que está en otro lugar, en otra distancia, y creemos que la tenemos delante, gesticulamos como si esa persona estuviera ahí, porque predomina en el teléfono el sentido de la escucha, pero no nos percatamos que estamos gestualizando. La palabra teléfono significa hablar de lejos, y podemos notar en nuestras calles, en nuestras aulas, en las oficinas, cómo somos dominados por un teléfono que no sabemos usar. Es decir, él nos usa a nosotros. Con esto no quiero decir que el teléfono sea malo. El cuchillo no es malo, depende del uso que le demos a él. ¿Quiénes se dan cuenta? Los investigadores, los artistas, los científicos y todas las teorías maglugianas en las cuales está basado un libro que se llama La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido. Ahí está resumida, de mi parte, toda esta tecnología, todos estos artefactos que modifican nuestro aparato perceptivo. Al modificar nuestro aparato perceptivo, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que la visión ha sido a lo largo de la historia el sentido predominante. Porque antes de que el hombre hablara, antes de que el hombre escribiera, tenía que vivir en comunidad para sobrevivir. Y el lenguaje, según Walter Ong y muchos estudiosos del propio lenguaje en general, viene dada porque el cavernícola tenía que vivir en sociedad, en grupos, para poder sobrevivir. Y lo onomatopéyico, ¿verdad?, de los pájaros, de los perros, de los animales, fue articulando el lenguaje, según los estudiosos. Al hacer esto, el lenguaje se fue articulando. Y entonces, ¿cuál era el mundo de ese ser primitivo? La oralidad. Era el espacio acústico. Cuando el hombre inventa la escritura e inventa posteriormente el alfabeto, yo pregunto, ¿no es una letra una imagen tomada del sonido? Cambiamos una oreja, es decir, un oído, por un ojo. Al escribir, se trastocó la historia humana completamente. Entonces, de ese paso de la oralidad a lo visual, ha sido un camino que no se ha detenido, porque la escritura generó los caminos, generó las ciudades, generó la comunicación, generó el libro generó las máquinas, el individualismo, la Revolución Francesa,
el ferrocarril generó el telégrafo generó el teléfono generó la radio la televisión, y ahora, ¿verdad? Ese era el punto que quería llegar. A partir del siglo XX, en 1900, cuando ya se había descubierto la electricidad abolió distancia y tiempo. Ya el hombre no necesitaba un tambor o cabalgar en un caballo para llevar una carta, sino que a través de la velocidad de la luz se transmitió también la voz con el teléfono, con el telégrafo. Al lado del ferrocarril estuvo, ¿verdad?, unos postes que mediante la clave Morse se trasladaba el mensaje, las órdenes, el poder. Generó toda esa transformación que tenemos que estudiar en el arte sonoro. Porque el arte sonoro no es un batiburrillo de sonidos con una laptop encima de una mesa para que un público que no se percata quizás de muchas cosas pueda notar que el performer que está ahí delante está generando sonidos. Pero es que tenemos que saber, ¿verdad?, que la filosofía es la teoría y la práctica la ciencia. Cuando en cualquier campo del conocimiento no nos percatamos de esto, pues indudablemente no dominamos en completa facilidad los materiales. Así como un pintor domina la combinación de blanco y negro y da grises y etcétera, etcétera, un artista sonoro tiene que saber que maneja unos elementos que es el espacio, que es el tiempo, que es el ruido, que es el silencio, que tienes que dosificarlo, que tienes que manejarlo, y todo eso no es de ayer. Eso viene dado, ¿por qué? Porque a través de toda esa hilación histórica que trato de resumir lo más limitadamente posible, ¿verdad? Cuando aparece la electricidad, cuando aparece esa abolición de espacio y tiempo que nos brinda que la aldea global se intercomunica en todo tiempo y espacio a la vez con un botón, rápidamente, se transformó la especie humana. Es decir, nosotros tenemos que entender que el lenguaje, partiendo desde aquella noche de los tiempos, cuando aquellos cavernícolas empezaron a comunicarse, la palabra, ¿verdad?, transformó. La palabra es un artefacto, según Marshall McLuhan. Es una tecnología. Y yo puedo, ¿verdad?, decirles a ustedes, por ejemplo, para ver lo efectivo que es eso, no piensen en un oso blanco. Con este ejemplo, tendríamos que pensar que hay que tener cuidado con lo que recibimos, no solamente a través de los medios, sino de lo que conversamos, de lo que queremos imponer, y todo eso tiene un análisis en cada campo epistemológico. Con esto quiero decir que la transformación, el arte sonoro como género artístico, de alguna forma, ¿verdad?, apareció sin ser nombrado arte sonoro por allá a comienzos del principio del siglo, pero es más viejo que el hambre. O sea, la oralidad tendríamos que irnos al principio de los tiempos. Pero los futuristas, el movimiento futurista, a partir del año 1916, el músico Luigi Russolo, que formaba parte de los futuristas, escribió un libro que se llama El arte de los ruidos, donde se comienza a estructurar la base teórica de lo que será la experimentación sonora y el próximo arte sonoro, que es en la década de los 70 con Klaus Schoening, se determina que es un género artístico. Cuando se va a comenzar a entender y a tomar como elemento creador y en muchos casos desvinculado de los cánones musicales. Desde ese entonces hasta la actualidad constatamos incursiones, vinculaciones entre las disciplinas de las artes tradicionales y las propias sonoras, tanto las musicales como desde las investigadoras y experimentales. Igualmente el expresionismo, también el dadaísmo, el surrealismo, la escuela Bauhaus, el grupo Fluxus, todos ellos experimentaron con la materia sonora más allá de los cánones musicales. Y quiero establecer aquí algo que es importante, es decir, la gente dirá, pero es que los músicos trabajan con el sonido. Sí, trabajamos con el sonido, yo lo sé, que soy músico, pero es que la gran diferencia entre trabajar con los cánones musicales y todas sus leyes y trabajar con el arte sonoro
¿verdad? Que también trabajamos con el sonido, la diferencia entre los dos campos que no son excluyentes está en el llamado proceso. O sea, no se puede organizar una obra de radioarte, ni de paisaje sonoro, ni de poesía sonora con las leyes musicales. Serían insuficientes. Con eso ejemplifico, efectivamente creo, ¿verdad?, lo que es importante en esta ponencia corta, sintética. No me quiero extender, pero lo más importante, ¿verdad?, es, y quiero antes de pasarle unas láminas muy sintéticas, es que bajo el concepto, decía John Cage, uno de los que hizo música experimental y posteriormente, por supuesto, ya en la década de los 70, se decantó el género de arte sonoro, ¿verdad? ¿Y por qué llegó a ser género? Porque primero hubo unos experimentadores que fueron los futuristas y todas las vanguardias. Luego hubo unas teorías, unas metodologías y luego una ubicación en el tiempo, que es lo que estamos revisando a 100 años. Y ahora el avance de la audiotecnología, que hace que esto sea posible. Ojalá Luigi Russolo, ojalá todos esos experimentadores visionarios pudiesen tener botones como los tenemos hoy en día, que todo es rápido y creemos que eso está ahí dado. No, hay que saber utilizar las máquinas desde el arte y desde la creación, desde la integración de las ciencias y de las diversas disciplinas artísticas. Entonces, cuando John Cage hablaba de sonido libre, él quería plantear un sinónimo de arte sonoro que se puede definir como la consecuencia de la emancipación del sonido de la música y de sus rígidas estructuras de composición e interpretación, para devenir entonces en un elemento independiente, una materia disponible a disposición del creador, que generalmente lo usa en combinación con otros elementos visuales, de acción o de intención en la creación de situaciones en las que es involucrado el oyente, el espectador, o la naturaleza se convierte en protagonista de la obra, resultando de todo aquello la multiplicidad de formas y facetas conocidas, es decir, instalaciones sonoras, esculturas sonoras, acciones sonoras, happenings, también radioarte y todo lo que es eventos, composiciones concretas de audioarte, que nos aparece como formas estilísticas desafiando fronteras, disolviéndolas más que cruzándolas. Con esto quiero dar marco a las láminas para, diríamos, enmarcar un poco mi exposición y argumentar al final para propiciar algunas preguntas, algunos diálogos que quiero no, diríamos, quitarles más tiempo, ¿no? Lo contemporáneo en el arte sonoro viene dado porque sí, es algo contemporáneo, pero es muy viejo, es más viejo que el hambre, diría yo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear? Pasemos a la siguiente lámina. Vamos a poner un ejemplo de un artista suizo que es autodidacta, pero un autodidacta, por supuesto, que le gusta el conocimiento, la experimentación, conoce los materiales, que es el suizo Simon. Un fragmento de una obra que está con 157 cajas de cartón. Se escucha, ¿verdad? Perfecto. Ahí tienen una instalación en un espacio. Para poder hacer una instalación se requiere conocer los factores de conformación, como les dije. El tiempo, el silencio, la distancia, el recorrido, todo eso tiene su metodología, que no la ha inventado Ars Sonorus. Ars Sonorus es la síntesis de todos estos años, ¿verdad?, de estudio, de investigación, para
que llegue a la comprensión fluida y práctica de quien estudia con nosotros. Quiero poner la lámina siguiente, por favor. Aquí tenemos, y esto es prácticamente algo que quería compartir con Esteban y con todo su alumnado, ¿no? Yo sé que muchos DJs hacen scratch, por supuesto, ¿no? Es parte de su trabajo. Pero ¿cuántos de ellos saben de dónde viene el scratch? ¿Dónde se originó? Aquí tenemos el trabajo realizado por un colega que es profesor, escultor de la Universidad Politécnica de Valencia, que tuvimos la oportunidad, Marilis y yo, de invitarlo a Venezuela para que diera unos cursos, talleres gratis para formar a los alumnos de la universidad, donde pude dar a conocer el arte sonoro en esa nación. Aquí es una, diríamos, una reconstrucción en el movimiento de la escuela Bauhaus, ¿verdad? Había un profesor que se llamaba Moholy-Nagy, Laszlo Moholy-Nagy. Miguel Molina hizo una reconstrucción que está en un catálogo maravilloso, que es Ruidos y Susurros de la Vanguardia, donde tomamos, ¿verdad?, con su consentimiento, este ejemplo. ¿Qué hizo Moholy-Nagy? Rayar una serie de discos de vinil, ¿verdad?, con unas agujas de escultura para producir, según él, y hablamos de 1923 y 25, para producir la verdadera música. Y si escuchamos un fragmento, pues vamos a deleitarnos. Como pueden haber escuchado, indudablemente, fíjense la fecha, 1923, 100 años en los cuales ya esto estaba planteándose, no solo como música, sino como una experimentación para llamar, diríamos, a un público que ellos convocaban dentro de la propia escuela Bauhaus a hacer las fiestas del metal, las fiestas de temáticas diversas y abriéndole un hueco, como ustedes pueden notar a la derecha, excéntrico, fuera del centro, para producir esos efectos de vaivén que ustedes pueden haber notado. Ya esas vanguardias estaban experimentando con lo que hoy en día llamamos arte sonoro. Es decir, que la producción de lo sonoro en el arte contemporáneo, e incluyo a los DJ porque forma parte de ese rizoma, ¿verdad?, en el cual no podemos ver música y arte sonoro separado. Es decir, un artista sonoro puede utilizar la música o no, y viceversa, ¿no? También la música ha integrado dentro de su historia sonidos. Por ejemplo, el papá de Mozart incluía sonidos de la cacería de animales, sonido de cañones, etc. Jane Kahn por allá hace muchos siglos, yo diría 10 siglos quizás, incluía los sonidos de los pájaros. O sea, todo eso hay que estudiarlo como cuando uno puede valorar que un artista sonoro de contenido tiene algo que decir, porque si no tenemos nada que decir es mejor no decir nada. En ese sentido yo creo que implicar no solamente la interacción de lo perceptivo, de los actuales medios digitales de producción, llámese radio, internet, un cassette, un CD player, un iPod,
todo eso lo hace hoy un artista sonoro utilizando, pero conociendo esos medios para que la relación de la escucha con estos nuevos paradigmas tecnológicos le permita expresar esas creaciones que son los hijos del espíritu de un artista, ¿no? Continuamos. Existe dentro de esa contemporaneidad del arte sonoro, por supuesto con la audiotecnología que ha evolucionado, ¿verdad? La programación por objetos, los sistemas generativos, el software libre de código abierto, la composición basada en el azar, en el error, la colaboración en tiempo real o diferido en la red con el NetArt y los artistas que trabajan o trabajamos el paisaje sonoro, podemos intercambiar procesos de transformación tanto figurativa como ecológica, esas realidades que están transformando la supuesta evolución del progreso industrial, tecnológico, que están devastando ecológicamente, y como llamado de atención, un artista puede hacer notar con su obra, ¿verdad? Estos llamados que son necesarios para detener un supuesto progreso que nos está conduciendo a lo que la realidad ahorita nos compete a todos, ¿no? Porque no tenemos un planeta de repuesto. Es decir, la distribución también es mucho más fácil. Todo eso hay que estudiarlo y hay que conocerlo. Vamos a poner otro ejemplo para no hablar tanto. Es decir, Daniel Palacios, español, con esta obra que se llama Olas. Me faltó la S, ponérsela ahí. Aquí podemos notar una tecnología de avanzada, ¿verdad? Un estudio específico de una instalación, que reacciona ante quienes la miran y la escuchan. Es decir, pueden ser atravesadas por el público. Cuando se mueve alrededor, influyen los movimientos de la cuerda, generando ondas visuales desde patrones armónicos hasta complejos. La instalación utiliza motores que hacen oscilar un trozo de cuerda, creando una reminiscencia visual de una forma de onda digital, mientras crea un zumbido a partir del propio movimiento de la cuerda que corta el aire. Escuchemos y apreciémosla. Bien, un corto ejemplo de lo que significa una instalación, que también puede ser una escultura sonora, ¿verdad? Interactiva con el público. Lo interesante que quiero llamar su atención es que estos solamente son algunos de los ejemplos de las posibilidades del arte sonoro con sus diversas tipologías. Es decir, tenemos también con la palabra, con la oralidad, la poesía sonora, con el radioarte tenemos la posibilidad de intervenir el espacio electrónico de la radiodifusión, con la anuencia del propio oyente que esté donde se encuentre, en su carro o en la propia oficina o en su casa. Lo que no se percata a la mayoría es que el radioasta o artista sonoro de la radio está interviniendo su propio espacio mental y su propio espacio físico, arquitectónico. O sea, son concepciones que requieren no solamente del pensamiento analítico, ¿verdad?
del pensamiento abstracto, pero todo eso tiene su metodología para poder comprender, ¿verdad? Por ejemplo, que un DJ puede ir un poco más allá del campo, ¿verdad? Del concierto, del baile o de hacer una obra delante de un público. Cuando el músico, el DJ, por ejemplo, puede entender que puede trabajar con los paisajes sonoros, intervenidos o no, manipulados o no, con los sonidos de los objetos, de las cosas, de la voz, está ampliando su rango de acción, ¿no? Eso es lo que quiero hacer notarles a ustedes. El movimiento artístico de los nuevos medios prolonga entonces la transición histórica y artística de la recepción pasiva de la obra a la propia participación activa del público, presente ya en los happenings de la segunda mitad del siglo pasado. Es decir, ya no es ir a un museo a ver un cuadro colgado en la pared o una obra tridimensional escultórica, ¿verdad? En el cual esos aspectos de las bellas artes tradicionales ya se han roto a partir del siglo XX. El sonido, ¿por qué se recupera en este momento? ¿Por qué, diríamos, está de moda o llama la atención tanto de científicos como de artistas? Porque se ha recuperado con la luz, con la velocidad de la luz, la antigua oralidad. Eso es lo que yo quería llegar con ustedes. Es decir, el espacio acústico que llama Marshall McLuhan, ¿verdad? Es el espacio que nos compete a todos, porque no tenemos en la vista párpados, como decía o dice Murray Schafer. Estamos condenados a escuchar, y el mundo de la escucha, el espacio acústico, son 360 grados en los cuales no podemos cerrar la escucha. Somos bombardeados continuamente por sonidos, y esa conciencia de esa sonosfera o sonósfera, como también se le puede llamar, afecta nuestro aparato sensorial, nuestro sentido común. En esa ubicación, ¿verdad? En el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Hoy, esculpir, diseñar, percibir, alojar, exponer, vincular, etcétera, son verbos que dispone lo sonoro en su campo expandido. Es decir, hoy el creador, es decir, el artista sonoro que elabora con sonido, se acerca a los avances tecnológicos en mayor o menor medida para sacarles provecho. Es decir, el arte ya no es el arte tradicional, no está sujeto a museos ni a galerías. Se expande en la calle, se expande en la radio, se expande por doquier, no necesita permiso de ninguna autoridad para hacerlo. Existe también la acción sonora, que es el arte del cuerpo, pero donde predomina el sonido. Todo eso tenemos que estudiarlo, y eso está articulado en todo lo que hemos estado planteando aquí, ¿no? Ya para concluir, podemos aquí notar cómo en el espacio público, en el espacio urbano de los países mayormente desarrollados, ¿verdad? Se ha abierto eso que Murray Schafer ha peleado a través de muchos años, que es lo que también Daniel planteaba, es decir, humanizar esos espacios para el deleite, para lo lúdico, para el goce estético, no solamente de los niños, sino de los adultos, que haya espacios donde haya silencio, que haya espacios donde haya obras de sonido que el caminante pueda disfrutar. Eso se llama ecología acústica. E integra a todas las artes y todas las ciencias. La práctica también en el interior de los propios medios de comunicación, ¿verdad? Y sus derivaciones institucionales, y no ya en los espacios artísticos académicos tradicionales, representa en la actualidad ese metalenguaje, es decir, más allá del lenguaje de la propia sociedad mediática como alternativa crítica a los modelos de control y de normas que genera la sociedad. Fíjense un ejemplo. Antoni Muntadas, un colega español que he tenido la oportunidad de entrevistarlo y compartir con él. Él hace instalaciones, ¿verdad?, donde los medios de comunicación son sus herramientas para producir reflexiones, porque como muy bien dice él, el artista no cambia el mundo, pero sí produce reflexiones.
respecto a lo político, a lo social, a lo lúdico, al tema que usted quiera. Y eso hay que estudiarlo y hay que tomar como fuente de investigación para quienes lo hacemos, ¿verdad? Poder diseminar eso a nuestros alumnos para que tengan herramientas creativas, que no solamente es de entretenimiento. Entretenimiento es una palabra que uno podría tomar bastante distancia porque es estar entrenada. Entertainment. No tener sino algo entre. Entonces, la obra artística produce no solamente reflexiones, sino unos medios bien usados pueden producir transformaciones que están pidiéndose a gritos en nuestras sociedades. Concluyendo, con las técnicas actuales de reproductibilidad, es decir, hoy podemos grabar con un aparato, con un teléfono, con un grabador, inclusive con un cassette, múltiples mensajes a escala masiva, sino que los podemos poner infinitamente en circulación, reprocesarlos y construir con ellos novedosos enunciados. Y eso viene de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, uno de los grandes teóricos filósofos que escribió este libro y que también hizo radio artística. No solo imágenes, sino también textos y sonidos, porque Internet, ¿qué tiene? Textos, hipertextos, imágenes. Eso también lo toma un artista sonoro y saca de ellos las fuentes, no solamente sonoras. Hoy la radio también es expandida porque tiene hipertexto, tiene imagen, tiene interactividad con el público. Todo eso tenemos que entenderlo. Que no tiene propietario ni origen y está como una masa esperando que se hagan nuevas formas, ¿no? Eso es lo que quería llamar su atención. Esa viabilidad de lo sónico, ya para concluir, que ya es mediante un altavoz que está en todas nuestras casas, en las oficinas, en el carro, ¿verdad? En el metro, en el metrobús, en todo, en Transmilenio aquí en Bogotá, es una característica objetual de nuestra cultura, que esparce órdenes, que nos condiciona como un pito de un fiscal de tránsito. Todo eso se controla a la masa, a la sociedad con el sonido. Entonces, ¿qué radio, grabador, tocadiscos, metro, automóvil no tiene su presencia? Nuestra vida transcurre en medio de instalaciones sonoras móviles y no móviles. Está en salones, teatros, aviones, plazas, estadios, calles y demás. O sea, con esto ya termino para dar pie a diálogos, preguntas, algunas dudas, etc. Esta también es otro artista del sonido, ¿verdad? Es una escultura sonora con concreto llamando la atención sobre la música, ¿no? Es una metáfora, podríamos decir. El arte sonoro, para concluir, como expansión, como desplazamiento, como disciplina, se va definiendo en su indefinición. Es una realidad que imbrica también a la ciencia en la ya nombrada ecología acústica, donde ya es común el intercambio, como dije, de paisajes sonoros intervenidos o no, a través de la red, y que evidencian trabajos que hoy en día están en pleno desarrollo, ¿no? Ok, y quería ponerles un pedacito ya, dado que esto está dirigido esencialmente a Costa Rica, uno de los artistas españoles que estuvo en la selva de Costa Rica, igual que en la de Venezuela, grabando los paisajes sonoros de la selva tropical costarricense, ¿no? Vamos a oír un fragmento y él en sus obras las expone también en lugares disímiles, pero primordialmente obliga al público a taparse los ojos con una venda para apreciar tener una inmersión en el sonido. Bien, esa intensidad de esa selva tropical costarricense es parte
no solamente de Francisco López, sino de muchos otros artistas que también y trabajamos con los paisajes sonoros de nuestros países. Todo eso es parte del arte sonoro. Es decir, nosotros tenemos que entender que el arte hoy en día, ¿verdad? El campo expandido de las artes sonoras presenta posibilidades infinitas, más allá de lo que ya conocemos, de la música, etcétera, etcétera. Se esparce por la ciudad y por la naturaleza. Abandona la cabina de locución de una emisora. Interviene en los espacios arquitectónicos antiguos y modernos, también los virtuales. Habita en objetos, esculturas, instalaciones que dialogan con el espacio. Expresa, ¿verdad?, todo lo que hablé de la oralidad y retoña en prototipos sonoros en múltiples formas y disciplinas de nuestro tiempo. Es decir, con esto creo que estos pullers son importantes para cerrar esta maravillosa invitación que Esteban Howell y a través de Daniel Solís nos ha brindado a Arsonodos para poder compartirla con ustedes. Y me perdonan la efusividad y la pasión, pero es que es parte del trabajo que hay que tener, y yo considero que la labor de Esteban y de Daniel en su país es muy importante para abrir brechas, estímulos nuevos, no solamente a sus alumnos, sino a despertar la escucha de aquello que generalmente no nos percibimos, porque el sesgo visual a veces, y yo diría que a través de todos los siglos anteriores, en este momento aparece el sonido por la electricidad, recuperando esa ancestral oralidad y a la cual tenemos que asombrarnos como niños. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Amarilis. Hay unos comentarios y preguntas, y este es un espacio donde todo el mundo puede hacer su comentario, su consulta, y si alguien quiere hacerlo abiertamente con cámara y micrófono, pues ojalá, ¿verdad? Los invito a que lo hagan de esa manera. Diego Pardo dice, gracias por la expansión de la mente con el conocimiento de todos. Gracias a vos, Diego, por estar acá. Miguel Contreras pregunta, ¿el arte sonoro posee una estructura como la del documental, con principio, desarrollo y final sin estar atado a un evento que ocurre de manera continua, sino que estás atado por la intencionalidad? Esa pregunta está en la sección de QIA, por si tanto Jorge como Marilis la quieren releer. Y también te invito, Miguel, si todavía estás por acá, que hagas la pregunta abiertamente o que entres en una conversación. La voy a leer de nuevo. El arte sonoro posee una estructura como la del documental, con principio, desarrollo y final, sin estar atado a un evento que ocurre de manera continua, sino que estás atado a la intencionalidad. Tal vez, Jorge, querás abordar esa pregunta. Sí, muy sucintamente voy a responder. ¿Cómo es que se llama? Miguel Contreras. Miguel Contreras. Perfecto. De Venezuela. Miguel, el documental sonoro, específicamente el documental radiofónico, si te refieres, es un género de la comunicación, ¿no? Cuando uno hace un documental sonoro, documental radiofónico, por supuesto tiene todas esas partes que tú has ilustrado muy bien. Cuando le agregas una parte, por ejemplo, de no fiction o de extrañamiento o de romper la linealidad, ¿verdad? De ir del 1 al 2, al 3 y tener una resolución. Eso, la libertad del creador determina y de hecho hay ejemplos, ¿verdad? Hay un género que se llama feature, que es el mismo documental radiofónico, pero incluye elementos de ficción, ¿no? Que puedes, por supuesto, abordar un tema, hacer entrevistas, meter música, meter paisajes sonoros, pero eso sí, eso se puede romper. Depende de la capacidad y del contenido que tengas en la formación, no solamente del documental, sino también del radioarte, etcétera, etcétera. Depende del medio. Yo quiero para Miguel también acotarte algo que depende de la intencionalidad, pero también el arte sonoro hay que darle un espacio al azar, hay que darle un espacio a los sonidos que se manifiestan por sorpresa, hay que darle un espacio a una no intencionalidad, como lo planteas, hay que darle espacio más a la experimentación y al descubrimiento.
no lleva un enfoque lineal, concebido, intencional, comunicacional, sino hay que darle espacio a todos los sonidos que puedan ser producidos, trabajados, elaborados con los medios tecnológicos o no, con medios naturales, pero de una manera muy, muy experimental, abierta, incluso, claro, ahí puede estar concebida también desde el punto de vista conceptual, por ejemplo, como artistas que lo hacen con los sonidos minúsculos, los sonidos infra, que no prácticamente el oído no puede escuchar, eso ya es un concepto y se trabaja en función de eso, pero no necesariamente tiene que tener una intencionalidad lineal como lo planteas con el documental, sea el documental visual o el documental sonoro. Muy bien. Otra consulta de Josué Rodríguez. Dice, ¿a qué tiempo consideran que el arte sonoro y estas implicaciones filosófico-tecnológicas van a ser completamente integradas como parte de la música contemporánea? ¿O solo llegará a ser parte de la vanguardia de las artes plásticas de nuestro tiempo? Quiero decir, ¿hasta qué punto va a ser integrada toda esta semiótica a la música contemporánea? Sí, bueno, la pregunta de por sí ya tiene un corralito, ¿no? ¿Por qué todos los sonidos tienen que ser música? ¿Por qué el arte sonoro tiene que integrarse a la música? No, el arte sonoro, como muy bien dije en mi exposición, es un género artístico de la contemporaneidad. No es porque él haya querido convertirse en género. Vuelvo a repetir, para que algo se haya convertido en género artístico es porque hubo unos experimentadores, hubo unas teorías, las hay, se van desarrollando, hay una metodología, hay una ubicación en el tiempo de parte de los investigadores y hay una audiotecnología que la sustenta. Hoy en día el arte sonoro per se posee diversas tipologías que ya las nombré, ¿no? Y puede ser completamente independiente de la música contemporánea o de la música experimental. No necesariamente tiene que estar atada a ella. Muy bien. Sin Kang, espero estarlo pronunciando correctamente, pregunta, ¿qué tanta conexión creen ustedes que hay en las creaciones e intereses temáticos en Latinoamérica dentro de los proyectos que se han propuesto actualmente en el arte sonoro? Es Oye, decir, ¿cuáles creen que serían las necesidades actuales en Latinoamérica? Va de nuevo. ¿Qué tanta conexión creen ustedes que hay en las creaciones e intereses temáticos en Latinoamérica dentro de los proyectos que se han propuesto actualmente en el arte sonoro? Yo interpreto que la consulta tiene que ver con la interrelación o la interconexión de nuevo entre proyectos en la región. Sí, bueno, sucede algo que hay que contextualizar, ¿no? Y lo decimos por experiencia. La labor de arte sonoro es parte de todo ese trayecto que no es fácil. Podría decir algo que se me dio como conocimiento, diríamos, filosófico de entender el contexto latinoamericano, ¿verdad? Hispanoamericano. Generalmente en los países desarrollados, los proyectos generalmente podían, en estos tiempos de pandemia, por supuesto estamos en puntos suspensivos todos, pero por ejemplo, los emprendimientos privados, los emprendimientos que no están sujetos al apoyo oficial del Ministerio de la Cultura o del apoyo privado, ¿verdad? Pueden, ¿verdad? Fructificar generalmente de México hasta la Patagonia, todo, y en Hispanoamérica también, incluida España, generalmente dependen de una partida de un ministerio o de la alcaldía local, una institución. Esa dependencia viene dada por una herencia que no nos ha permitido, ¿verdad? Por circunstancias no solamente políticas, sociológicas, poder interrelacionar esas experiencias que van más allá de esos parámetros de poder, ¿no? Yo diría que por ejemplo, Arte Sonoro no depende de nada ni de nadie, es un emprendimiento personal y de autogestión, que es muy difícil. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con DJ? Interrelacionarnos, creando una pequeña línea en el espacio de no de demostrar, sino de que es posible la creación, la investigación y por supuesto la comprensión de estos trabajos, con el apoyo de ustedes, con el apoyo de que los propios artistas sonoros nos escuchemos nuestros propios sonidos, nuestros propios colores de nuestras propias naciones, podremos combinarlos, pero vaya tarea difícil.
El camino es difícil, decía Hermann Hesse. El camino de la mayoría es fácil, el nuestro es difícil. Caminémoslo. Ok, Amaru Araya pregunta, han hablado de contactos entre arte sonoro y antropología, sociología, filosofía. ¿Creen que se puede configurar una metodología de trabajo sobre el sonido en el espacio desde el arte sonoro, prescindiendo de otros lenguajes como el video o la fotografía? Perfectamente. El sonido cabe en todas las áreas del conocimiento humano. El sonido está demostrado ya por muchísimas publicaciones, investigaciones, pues esa convergencia desde el sonido con otras disciplinas como la antropología. Por ejemplo, en la antropología tenemos los sonidos de las sociedades, las marcas sonoras, todo lo que compete, en este caso, por supuesto, al ser humano dentro del contexto social y la sociología también. O sea, desde el sonido se pueden hacer miles de investigaciones vinculadas a todas las áreas, desde el sector educativo, cómo emprendemos proyectos para enseñar a escuchar desde los niños, los sonidos de nuestras culturas, los sonidos de nuestras historias mitológicas, todo eso es posible. Desde todas las áreas, el sonido es un elemento vinculante. Y la idea de Arte Sonoro es precisamente que todos los estudiantes que se acerquen, curiosos, entusiastas de todo esto, puedan crear proyectos que expandan todas estas posibilidades. Esta publicación que les acabo de mostrar muy rápidamente es editada o fue editada por México para educar a los niños en base a los propios sonidos de las etnias mexica, tolteca, etcétera, etcétera. O sea que sí hay una labor que se ha realizado con pegatinas y todo para, inclusive con videos, y todo esto forma parte de la sociología y la antropología. Educar sobre nuestro propio sonido, eso es posible, claro que sí. Tenemos que emular lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Para poder avanzar. Y es difícil que las instituciones abran, ¿verdad? Mayoritariamente esa escucha, ¿verdad? Porque el sesgo visual, repito, es muy difícil. Los museos recién ahora en Hispanoamérica, ahorita en el Reina Sofía hay una exposición sobre 800 artistas sonoros que fueron convocados justamente por Francisco López, donde se escuchan las obras de diferentes artistas hispanoamericanos. O sea, sí, antropólogos, cualquier campo del conocimiento. Hay hasta médicos haciendo arte sonoro con los sonidos de las operaciones. Con eso te puedo decir el campo expandido del arte sonoro, ¿no? Muy bien. Alfie de Nicaragua, a quien conozco desde hace años y le mando un abrazo. Pregunta, ¿cuáles son 3 artistas sonoros que recomienden, que recomienda cada panelista para explorar más el tema, ya sea de cualquier fase de la historia del arte sonoro? Ya tomé nota de Francisco López y de su obra Selva. Gracias a los panelistas, a DJ Lab y a Esteban por este evento. Entonces, 3 artistas, los que se vienen a la mente: Daniel, Amarilis y Jorge. Sí, permítame compartir con ustedes, por supuesto, hay muchos artistas sonoros a los cuales uno aprecia, admira, que ha influenciado el trabajo, ¿no? Pero quiero invitarlos ahora a las 5 de la tarde, hora de Colombia, a mi programa Oír es Ver. El programa Oír es Ver es un aula abierta donde ustedes van a poder oír las obras de esos artistas sonoros internacionales, no solamente de Hispanoamérica. Ahí ustedes podrán tener también, si piden amistad al propio programa de Oír es Ver, el menú, el repertorio sonoro viene con crédito, donde ustedes podrán escuchar con calma en internet todos aquellos artistas, ¿verdad? Canadienses, yo podría decir, escuchen las obras de Murray Schafer, de Hildegard Westerkamp, en México podría decir Víctor Manuel Rivas Dávalos, en Brasil Janet Aljaoli, José Iges en España, Miguel Molina, Götz Nalepa, que todos ellos han sido invitados por nosotros, Lauren Barber, excelente, que trabaja con las campanas de
de los virreinatos y de su propio país. O sea, hay muchos artistas, pero Oír es Ver es la conexión con las artes sonoras y con las nuevas músicas. O sea que también puedes disfrutar de música electrónica, de lo que tú quieras en estos programas, y es ahorita justamente dentro de hora y media, y Amarilis le va a mandar el enlace para que puedan escuchar justamente el programa de hoy. Es sobre el surrealismo y es toda una historia radioartística donde cuento una historia a través del sonido de una guardería surrealista, ¿no? Creo que son muchos, depende de las tipologías o el área donde se enfoca, si nos vamos a instalación, si nos vamos a poesía sonora, si nos vamos a escultura sonora, son muchos los artistas que ya están emergiendo con todas estas prácticas, muy talentosos, con muchas posibilidades, y cada vez se muestra, yo creo que la frescura que le da el sonido a las obras creativas, tanto desde la música contemporánea, experimental, las artes visuales y desde otras disciplinas, es infinita en posibilidades. Las propuestas están en la creatividad, en todo lo que sean capaces de hacer con unos estudios, por supuesto, metodológicos y encaminados a esas creaciones. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta ya diría que fue respondida. ¿Existe alguna plataforma en internet con trabajos de arte sonoro de artistas de Latinoamérica o de otras latitudes? Gracias y abrazos desde Argentina. Eso lo pregunta Walter. Pues bueno, los programas de radio de Ars Sonorus son esa plataforma, y sin duda pues el sitio web también ofrece esta expansión, ¿verdad? Denis Keka pregunta, bueno, dice: buenas tardes, excelente charla y quedo muy agradecido por la información entregada. ¿Cómo se podría relacionar el arte sonoro con los lineamientos terapéuticos para la salud mental en esta nueva actualidad virtual? ¿Existirá alguna herramienta o algunas herramientas específicas de arte sonoro digitales para este accionar? Sí, en ese sentido hay muchos artistas que trabajan ese campo, ¿no? Por ejemplo, no solamente desde la música, sino de la propia materia sonora, cómo podemos vincular no solamente aspectos terapéuticos, pero más allá de cualquier definición. Acuérdense de algo, estamos asistiendo a un tiempo en el cual las fronteras entre arte y ciencia, música y arte sonora se ha disuelto. Entonces, sí, hay artistas, por ejemplo, Sara Davachi trabaja mucho siendo canadiense. Sara Davachi y también es una artista maravillosa que trabaja los sonidos psicoacústicos hechos para curar, es una compositora de mucho peso. Cristina Bansú trabaja en la música ambient con orquesta sinfónica, por ejemplo. O sea, entiéndame que estamos hablando de un campo expandido que no está en los canales comerciales. Aquí estamos hablando de algo de cualidad, no de cantidad, ni de precio, valor económico, sino de concepto y de cualidad humana y creativa artística. Jordi nos pregunta: ¿hay una escena estable donde se muestre el arte sonoro en Colombia? Y en caso de ser así, ¿en qué tipo de espacio se hace o si es mayoritariamente online, en línea? Bueno, esa pregunta no te la puedo responder, evidentemente con la objetividad, porque podría decir que el camino en Colombia con el arte sonoro lo han desarrollado individualidades, más las instituciones todavía apenas están abriendo, ¿verdad?, sus puertas para integrar algo de todo este campo. En ese sentido, ¿verdad?, Ars Sonoro se estableció en Colombia para pensar globalmente y actuar localmente. En ese sentido, yo creo que Colombia necesita, por supuesto, un impulso muy grande, de artistas, ¿verdad?, que han estado presentando sus trabajos en espacio muy meritoriamente, pero más allá de cualquier análisis de valor, puedo decir que uno puede notar por la comparación con otros países, yo diría que México, Argentina y Chile, Venezuela ahora se ha estancado, por supuesto, algo de Brasil, por supuesto, en la parte del radioarte y la poesía sonora, son los países más adelantados. Los demás, indudablemente, tienen que, diríamos, ponerse no solamente, no a la altura, sino hacer este tipo de eventos como los que
Esteban Howell y Daniel Solís han propiciado con este intercambio de saberes que humildemente Ars Sonorus quiere contribuir al mismo. Muy bien, Adrián Arias pregunta, me gustaría saber un poco de la poesía sonora latinoamericana. Entiendo que esta disciplina está relacionada con el arte sonoro. Por supuesto. Esa te la voy a contestar yo, Adrián, porque ese es mi área de trabajo. Yo soy artista plástico y escultora, y pues mi investigación desde el 2004 empezó también con la parte de la intermedia. O sea, la poesía sonora es un arte intermedia que toma de la voz, que toma de la música, que toma de la oralidad, toma de, en este caso, lo fonético, ¿no? Y las creaciones se pueden hacer en función de esos sonidos del cuerpo y de la voz y el aparato fonador. En Latinoamérica, un contexto donde hubo una época y desarrollo de la poesía sonora con bastante fuerza, diría que con tanta fuerza, con la misma fuerza que en Europa, estuvo en los años 50, 60, con los poetas concretos desde Brasil, Uruguay, Argentina. Sigue teniendo una repercusión importante porque hay unas raíces históricas bastante importantes también. Y bueno, en este periodo considero que está un poquito estancado porque no ha irradiado propuestas novedosas en todos estos años, y sigue siendo Europa todavía el espacio donde se puede desarrollar con mayor interés y expansión esto. Pero sí hay unas raíces importantes, porque recuerden que nosotros los latinoamericanos todavía tenemos la ventaja de que somos muy orales. A nosotros nos sigue gustando la radio, nos sigue gustando conversar, nos sigue gustando el intercambio de la comunicación oral. Por lo tanto, además recuerden que esas son nuestras raíces indígenas, aborígenes. Entonces creo que ahí es importante pues mantenerlas vivas, ¿no? En ese sentido, y comenzar a seguir desarrollando pues esa área que considero que actualmente está un poco estancada. Sí, además que si revisan la página todo, y es mi sugerencia, podrán notar que todas esas tipologías tienen sus cursos y sus diplomados algunos, ¿verdad? Ya completos, para que ustedes se puedan formar. Todo ese material de Ars Sonoros integra todos esos catálogos, todos esos libros, porque recuérdense algo, en nuestras latitudes buscar un libro de arte sonoro en una librería tradicional es muy difícil. Todo eso ha sido producto de una acumulación de parte de nosotros para que humildemente se articule lo que es Ars Sonoro. Ustedes pueden visitar y ausculten la página completamente y podrán formarse de una manera, ¿verdad? Yo diría coherente, y qué mejor ejemplo que Daniel Solís, que hoy nos ha presentado, ¿verdad? Articuladamente su formación desde la arquitectura para poder expandir no solamente pioneramente, como lo está haciendo en Costa Rica, y generar transformaciones, cambios, reflexiones, que es lo importante, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta de Daniel Moreno. Son dos preguntas en realidad. Dice, ¿qué opiniones pueden brindar acerca de algunas posturas extremas antimusicales del arte sonoro? Y la otra pregunta es, ¿cómo el arte sonoro puede dialogar o congeniar con lo posmoderno sin ser necesariamente antimoderno? Sí, o sea, generalmente cuando uno estudia, ¿verdad? Cuando uno lee libros de arte sonoro de otros idiomas, se da cuenta que hay una polémica evadida, ¿verdad? Con respecto a que muchos artistas no comprenden los campos específicos de la música y del arte sonoro. Ya, vuelvo a repetirlo, lo que los diferencia es el proceso. No son excluyentes. Un artista sonoro puede utilizar o no la música dentro de sus obras. Depende de la dosificación que él hace en su obra para que no parezca música, ¿no? Igualmente, eso de posmoderno, yo creo que estamos habitando un tiempo que ya desde mi criterio personal, ¿verdad? Trasciende los adjetivos, ¿no? Los calificativos. O sea, ahorita todos estamos como especie humana delante de una ecuación que nadie, ni siquiera los científicos, pueden resolver, ¿no? Entonces los especialistas económicos y políticos
dicen y generan un poder que nos tiene, ¿verdad?, confinados de una u otra manera y yo me pregunto, ¿qué etapa de la historia estamos viviendo? ¿Es posmoderna? ¿Es antimoderna? No sé. Yo creo que yendo más allá de los rótulos, de la música o del arte sonoro, lo que hay que entender, ¿verdad?, que el artista, que el creador, el investigador, el docente en nuestras latitudes está en este momento de último de la fila. ¿Y quiénes son los que gobiernan los países? Bueno, podría decir adjetivos, ¿no? Pero no quiero caer en eso, sencillamente no es el tema, pero sí, ese es un tema del arte sonoro, que se puede abordar a través de una obra. Yo creo que lo importante, como dijo muy bien Marshall McLuhan, y reitero, la mejor obra de arte es la que hacemos sobre nuestra propia conciencia. John Cage dijo, yo no puedo separar arte y vida, porque son lo mismo. Ese era uno de los principios de las vanguardias, entonces ahí estábamos hablando de la modernidad, pero lo posmoderno está implícito en lo contemporáneo, no es simplemente un cambio de nombre, pero todas las manifestaciones siguen siendo posmodernas en todo nuestro quehacer y nuestra forma. Y en realidad, pues el arte sonoro está ahí como elemento dentro de lo contemporáneo y con un enfoque holístico. En realidad lo vemos como un enfoque holístico. Lo importante no es ver la realidad por el espejo retrovisor. Muy bien, hablando de John Cage, José Luis pregunta cuál es el equivalente latinoamericano a John Cage. Y también pregunta si la escena noise en Latinoamérica puede ser considerada como parte del arte sonoro. Claro que sí. Bueno, el noise es una expresión, ¿verdad? Una expresividad que forma parte también de la música, ¿no? El industrial y, bueno, muchos géneros que están hechos, diríamos, para que los críticos puedan clasificarlos y comprenderlos y plasmarlos en una revista, ya sea digital o de presencial, ¿no? Física. Yo creo que indudablemente hay que tener en estos tiempos una mente integradora, abierta. No podemos pensar por compartimientos separados. Pensar que la ecología no me compete porque si yo arrojo la basura, eso no me interesa. No, hoy economía, política, ecología, sociología, todo está integrado. Igualmente el arte, vuelvo a repetirlo, ¿no? Es decir, si uno toma de la física cuántica o de la física del caos, de la física de las cuerdas, la metáfora es que todo es una red sistémica. Todo está conectado con todo tiempo y espacio a la vez. Y tenemos que contribuir a que esa red, ¿verdad? Donde, igual que en la simultaneidad, no hay jerarquías, ¿verdad? Y si existen son efímeras, tenemos que copiar. De hecho, permítame compartir con ustedes el happening, que muy bien hablaste de John Cage. Todos los del grupo Fluxus, que también hicieron experimentaciones sonoras. El happening es una de las expresividades artísticas o géneros artísticos más importantes del siglo XX. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes? Que el happening viene como émulo, como copia, como analogía del espacio acústico, donde no hay centro, sino es la simultaneidad, porque el espacio acústico es simultáneo porque los sonidos nos vienen de todas partes. El happening, por ejemplo, estaba John Cage rasgando unos discos de vinil en un fonógrafo. David Tudor, el pianista, estaba en el otro extremo de la sala tocando el piano. Merce Cunningham estaba montado en una escalera bailando. Es decir, no había un foco de atención como en el escenario musical o de teatro o de cine que tienes el performer delante o la pantalla. El happening es el émulo, es la copia del mundo de la simultaneidad, porque tanto John Cage como todos ellos que nombré saben y sabían que hoy en día estamos en un mundo simultáneo en el cual no hay países, no hay fronteras, ya se han disuelto, pero seguimos viendo la realidad por el espejo retrovisor. Que haya un equivalente de John Cage en Latinoamérica, yo creo que sí, indudablemente. John Cage estuvo en Venezuela y ahí había gente que conozco, que son colegas ya mayores que yo, que trabajaban igualmente en España, Juan Hidalgo, ¿verdad?
continúa el trabajo de John Cage, su estímulo, porque hay que entender que John Cage fue la ruptura dentro del territorio de la música, al igual que con el urinario de Marcel Duchamp, rompió todas las leyes del templo museístico. Es decir, han sido los reactivos más importantes en el campo de la plástica y en el campo de la música experimental. También hay algo muy importante que nosotros debemos aclarar. Nosotros somos docentes y creadores. Desde la docencia nosotros nos vemos en la necesidad para poder hacer entender todos estos temas en desglosarlos, diseccionarlos con diferentes metodologías, formas de hacer. Pero en la creación todo eso vuelve a unirse y es el creador el que pone todas las pautas, si debe integrar todos estos elementos o no en sus obras. Y tenemos una última pregunta de Marlene. Dice, muchas felicidades por la conversación. Mi pregunta está encaminada a saber si Ars Sonorus tiene en sus proyectos coordinar un intercambio con los interesados en la exploración y creación sonora. Saludos desde México. Gracias. Marlene. Repítanos el nombre, Esteban, por favor. Marlene. 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 Marlene, Marlene Núñez, sí. Sí. Bienvenida, alumna estudiante. Alumna nuestra, sí, indudablemente quisiéramos. Lo que pasa es que el apoyo que uno puede tener para hacer, por ejemplo, los encuentros internacionales que veníamos haciendo hace 1 año, 2 años atrás, ya no son los mismos por las posibilidades, no solamente económicas, sino de traslado, etc. Pero sí, yo creo que este primer paso fuera de las fronteras de Colombia con DJ Lab, pues pinta muy bien. Yo creo que no solamente adentro de Costa Rica, sino también a beneficio también de Centroamérica y de Colombia y de la región. Se trata de intercambiar experiencias, contenidos, creaciones, y esa es la intención que yo quiero celebrar aquí, el gran apoyo de Esteban Howell y de Daniel Solís, darles las gracias por su gentil atención y disposición a todo este evento, que creo que en algo puede haber contribuido a expandir un poquito, no sé, las reflexiones sobre el tema, ¿no? Que es necesario articular. Hay una última pregunta que se nos coló, pero quiero plantearla porque creo que es una inquietud de todos. Nicolás Carvajal pregunta, ¿cómo se podría integrar el estudio del arte sonoro dentro de la formación clásica de interpretación de instrumentos? Perfectamente. De hecho, hay un curso nuevo de un profesor. Nosotros hicimos una convocatoria hace ya unos 6 meses para que formaran parte del staff de profesores, recurriendo a la experiencia que sabíamos por estadísticas ya de los años que llevamos en online, y fueron seleccionados 6 personas, de las cuales 3 quedaron, en verdad, bajo no solamente la formación de poder manejar la educación online, que ya tenemos experiencia por los años, ¿verdad? Más adelante que esta pandemia. Y uno de ellos es un español, ¿cómo se llama? Santiago López, Háblale tú, que mamá. propone justamente esa hibridación entre la formación clásica, musical, y la creación de instrumentos para generar nuevos sonidos. O sea, ahí está muy vinculado. Pero a quien me hizo la pregunta le voy a hablar de mi propia experiencia. Yo durante 4 años di una cátedra de apreciación sonora en un conservatorio de música, donde se vinculaba los estudios de la música clásica, la música académica a los niños, combinado con todo lo que era la apreciación sonora, aprender a escuchar el sonido. No necesariamente, o sea, llevaban paralelamente su formación de toda su estructura musical, con notas, solfeo, etcétera, pero la apreciación sonora. Entonces, perfectamente es vinculante, e incluso un conservatorio de música para niños. Sí, porque hay que Fue entender una experiencia muy enriquecedora. que el eje central del arte sonoro, de cualquier artista sonoro, es saber escuchar, ¿no? Activamente, no pasivamente. Claro, o sea, como integrar. dijo Amarilis, oír es un aspecto fisiológico, biológico, escuchar activamente es un aspecto filosófico, psicológico. Y eso se enseña porque la metodología no es nuestra,
es de Murray Schafer. Y con él pude estudiar y compartir ahora en Ars Sonoros toda esa historia, esa metodología que sí, indudablemente, yo también aprendí a escuchar. Yo creía que escuchaba como músico todo, pero me di cuenta que estaba castrado en ese sentido. Claro, porque son todos los sonidos del mundo, no solo las notas musicales. Bueno, muy bien. Abarcamos las preguntas que nos hicieron. Creo que llegamos a buen puerto. Gracias a Daniel por su presentación de la tesis. Es un proyecto que, pues si no llega a materializarse, pues que sea un documento que sirva de inspiración para otros proyectos que sí se puedan concretar. Gracias a Marilis y Jorge por todo este conocimiento tan enriquecedor, que esperemos que no sea la única, que hagamos más y más especializadas. Y este documento, pues si todo sale bien, lo vamos a publicar en nuestro perfil de YouTube, en DJ Lab, para que la gente que lo quiera repasar lo pueda ver, o también otra gente que no pudo estar hoy con nosotros lo pueda seguir expandiendo sus conocimientos. Y le invito a toda la gente que está tanto en Facebook como aquí en Zoom a sintonizarse con los programas de radio de Ars Sonorus. El link lo puse en el chat, pero también lo voy a poner en el chat como comentario en Facebook para que puedan, si quieren, conectarse hoy y disfrutar del programa de hoy o en las próximas ediciones. Y pues agradecer toda la participación y toda la asistencia que tuvieron desde tantas partes del mundo. Quiero acotar algo, Esteban, para los que tienen curiosidad de otros autores, otros artistas, al consultar la página nuestra de arsonoros.org pueden vincularse a nuestro canal de YouTube. Nosotros constantemente estamos haciendo micros audiovisuales educativos donde justamente ponemos estos temas de artistas que han contribuido a todo el desarrollo del arte sonoro, ¿ok? Nos le llamamos los exploradores sonoros. Entonces, así como por el canal de YouTube o por la radio, pues tienen las referencias. Yo quiero agregar también algo, darte de nuevo las gracias, Esteban y Daniel, y quiero hacer un llamado no solamente de atención. Yo creo que el trabajo de Daniel Solís, no solamente al haber presentado, abriendo este compartir hoy tan grato con todos ustedes. Costa Rica tiene una gran riqueza ecológica, tiene unas bases muy sólidas en el sentido de organización, de amor a la naturaleza. Hay que prestar atención y brindarle todo el apoyo a esfuerzos, no solamente como el tuyo, Esteban, sino de Daniel, para que no solamente sus compañeros de estudio en DJ puedan motivarse, ¿verdad? Porque no solamente es un ejemplo, sino es un punto de partida, como tú muy bien dijiste, Esteban, referencial de la crónica, de la historia del arte sonoro de tu país. Así que denle todo el esfuerzo. De parte nuestra, tanto lo tienes tú, Esteban, con tu instituto, como tú, Daniel, y un gran abrazo sonoro para ambos de nuestra parte. Un abrazo a todo el mundo, que esté muy bien y ojalá nos veamos de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos. Y gracias a todos. Luego.